leíamos hace poco en Hechos sobre el autor de la vida. Es precisamente de eso lo que vamos a estar hablando hoy. Les invito a que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 1. Vamos a la carta a los Hebreos capítulo 1. Vamos a leer los 4 versículos completos de la introducción. Hebreos capítulo 1. Así es, dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, grandioso, amantísimo y soberano Señor, ante ustedes nos rendimos, como decíamos en la alabanza, nos rendimos, Señor, en sumisión, nos rendimos, Señor, nuestros corazones ante usted, porque solamente usted es digno de toda adoración, alabanza y gloria, porque es usted quien nos ha salvado, no nos hemos salvado a nosotros mismos, no ha salido de nosotros aquí, entre la humanidad caída, un campeón que ha salvado a la humanidad, no, tuvo que venir alguien, tuvo que venir su unigénito Hijo a pagar el precio por nuestros pecados, y le damos las gracias por haberlo enviado en el cumplimiento del tiempo. En la iglesia, Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, y rogamos su dirección, ruego, Señor, su gracia para poder explicar estos versos que seguirán por delante, y a mis hermanos también la sabiduría, la paciencia y la mente despejada para poder también asimilar y nutrirse de su palabra. Señor, rogamos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén. Amén, hermanos. Si bien leímos los 4 primeros versículos, hoy vamos a estar enfocándonos solamente en el versículo 2b y 3a, o sea, la mitad del 2 y la mitad del 3. Esto es, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese va a ser el texto que vamos a estar viendo hoy. La pregunta es, ¿quién es Jesús de Nazaret? La pregunta esta vuelve a estar sobre nuestra mesa hoy. Ya la hemos visto en los sermones anteriores, en la introducción a la carta y en el sermón anterior, de que el autor de Hebreos quería dejar muy en claro quién es Jesús de Nazaret para sus destinatarios, para los que leyeron. Porque ustedes se acordarán que los destinatarios hebreos estaban siendo tentados a volver al judaísmo, a volver a los cultos levíticos y abandonar a Jesucristo, de retroceder, de apostatar de la fe. Entonces, por eso que el autor de Hebreos va a dar, y va a comenzar, ya lo ha hecho desde el sermón anterior, a especificar muchas frases, muchas características del Hijo, para que nosotros sepamos verdaderamente quién es este Jesús. Y hermanos, le reforzó la fe a estos creyentes hebreos en el pasado, y lo hace a nosotros hoy, creyentes del 2024. Hermanos, es bueno tener, como lo decía Edwin en el estudio, una correcta cristología, porque hoy en día las herejías abundan por doquier. Las herejías que nosotros vimos en el primer siglo, como esta de los judaizantes, hoy sigue en pie, tal vez no como antes, que le pedían circuncidarse, ¿cierto?, guardar ciertas fiestas religiosas judías, pero hoy sigue estando el judaísmo presente en muchos lugares, pidiendo cosas que no debemos hacer, haciendo cosas que no debemos hacer. Muchos tienen una distorsión de la persona de Jesucristo. ¿Ya? Algunos dicen que Él simplemente vino al mundo, pero de forma normal, cotidiana. Incluso algunos dicen que no vino, que Jesús es una historia inventada. Como les decía, algunos dicen que fue por nacimiento normal que nació el Señor. Por ejemplo, el Talmud de los judíos, ellos dicen que el Señor vino porque su padre era un soldado romano, que tuvo que se juntó con María. Una blasfemia. Así como muchas otras más
que ellos inventan producto de ese odio de los judíos por el verdadero Mesías. Hay otras religiones más alrededor del mundo que tienen diferentes conceptos de quién es Jesús. Por ejemplo, los musulmanes dicen que Jesús es un Mesías entre muchos, que es un profeta, pero que no es el Hijo de Dios. Para los falsos testigos de Jehová, Jesucristo fue creado por Jehová como el arcángel Miguel, antes de que existiera el mundo físico, y dicen que es un Dios menor, pero poderoso. Y creen que cuando Jesús nació en la tierra, era un simple ser humano, así como nosotros, y no Dios en carne humana. Esto, hermanos, viola la enseñanza bíblica que nosotros encontramos en Colosenses, de que en Jesús encarnado, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Eso es lo que nos dice Pablo. También los mormones, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como se hacen llamar, creen que el Hijo de Dios fue producto de la procreación divina, ya que Dios tuvo muchos hijos espirituales dentro de esa procreación. El mormonismo sugiere algo parecido al arrianismo histórico. Arrio, ese hereje de los primeros siglos, él dijo que hubo un tiempo en el que el Hijo no era. O sea, como que el Hijo de Dios, Jesucristo, no es eterno. Algunos adherentes de esta secta, de los mormones, dicen, no, si Jesús es eterno, Él es eterno. ¿Pero en qué sentido lo dicen? En que Jesús siempre será, no que siempre ha sido. Entonces ellos están negando que el Hijo de Dios es eterno. Ellos dicen, por ejemplo, que el Padre Celestial eligió cierto a María para que Jesús recibiera ese cuerpo mortal, y de esa forma, al tener Jesús un cuerpo mortal, iba a ir madurando espiritualmente, que iba, mediante su resurrección y glorificación, sería exaltado y sería convertido en un Dios. ¿Y eso por qué? Porque ellos dicen que Él es el primer Dios entre muchos hermanos. Ellos creen que en la glorificación para ellos también van a ser divinos. Ellos confiesan entonces que Jesús fue creado, está unido hoy con el Padre Celestial, pero que se convirtió de un hombre a Dios. Y esto no es lo que el cristianismo histórico ha profesado. Nosotros creemos firmemente que Jesucristo es Dios eterno, que tomó forma humana. Los mormones, por ejemplo, también creen que Jesús se convirtió en nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque tuvo un mejor plan que Lucifer. Esto es aberrante. Los mormones deducen que el plan de salvación del Padre fue enseñado a sus hijos espirituales y preguntó, por así decirlo, ¿quién de ustedes puede ser el Redentor de los hombres? Se levantó Jesús y Lucifer, y los dos tuvieron sus propuestas. Ya Lucifer dijo, no, vamos a hacer a obligar a los humanos a cumplir la ley, de esa forma se salvarán. Jesús dijo, no, yo voy a tomar forma humana, voy a venir a la tierra y voy a ser un gran maestro para ellos, para que sean salvos. Entonces el Padre aceptó el plan de Jesús porque preservaba ¿qué cosa? El libre albedrío. Eso es lo que enseñan ellos, hermanos. Enseñan cosas muy aberrantes. Ellos enseñan que la mayor obra expiatoria de Jesús fue en el Getsemaní y no en la cruz. Por lo tanto, ellos están creyendo en un Jesús histórico, pero no en el que enseña la Biblia. ¿Por qué comencé así, hermanos? Porque es bueno para nosotros como iglesia conocer lo que las otras religiones piensan acerca de Jesús, de nuestro Señor. Y de esa forma nosotros vamos a estar alertas y vamos a poder combatir el error con la verdad. Una verdad, hermanos, que nos ha sido revelada a nosotros en estos postreros días por el Hijo. Es un gran privilegio el que tenemos en que el Señor haya extendido su misericordia sobre ti y sobre mí, para que no estemos en medio de esas doctrinas de demonios que tergiversan la revelación de Dios en Jesucristo. Por eso, hermanos, es bueno, como les digo, tener una sana, una correcta cristología, un estudio de la persona de Cristo. Porque si no sabemos quién es nuestro Salvador, ¿cómo vamos a confiar en Él? ¿Cómo tú confías en alguien que no conoces? Eso es imposible. Debes conocer a alguien muy bien para poder confiar en Él. ¿Cómo vamos a poder dar a conocer bien al Señor Jesucristo a otras personas si no sabemos quién es Él? Entonces el autor de Hebreos no nos va a dejar en esa ignorancia, no quiere eso. Él quiere que esas dudas, esas preguntas que probablemente tenían sobre la persona de Cristo fueran respondidas. Ya él quería que nosotros, los lectores, estuviéramos persuadidos de lo siguiente, que Jesús es el eterno Hijo de Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Entonces, habiendo dicho esto, recordemos rápidamente lo que vimos anteriormente. Vimos nosotros que Dios es la causa primaria de todo, ¿cierto? Y por lo tanto, es también la causa primaria de la revelación. El hombre no se acercó a Dios, no buscó a Dios, fue Dios el que se reveló al hombre primero.
dijimos que a Él le plació ir revelando progresivamente su verdad, su voluntad a lo largo de los siglos a nuestros ancestros espirituales, a los padres, a los santos del Antiguo Testamento. ¿Por medio de quién? De sus agentes, los profetas. Pero, cuando vino el tiempo propicio, Dios volvió a revelarse, pero esta vez no por los profetas, sino por medio del Hijo. Ya esta fue la perfecta revelación, fue el cumplimiento de todo lo que había sido dicho en el pasado. Por lo tanto, la iglesia de hoy ya no necesitamos nosotros revelaciones nuevas, no necesitamos ningún tipo de doctrina novedosa. Todo lo concerniente a la gloria de Dios en la paz de Jesucristo, a lo concerniente a la salvación del hombre, está aquí, en las páginas de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a seguir entonces, como les digo, estudiando esta pequeña introducción. Esto quise leer los primeros 4, porque hermanos, algunos estudiosos y comentaristas dicen que esto se trataba también de una antigua confesión de fe cristiana. O sea, usaba la iglesia primitiva estos 4 primeros versos de Hebreos para también los nuevos convertidos, para catequesis, para introducirlos en la fe cristiana. Algunos lo usaban tal vez como una especie de himno. Entonces sería muy genial que aquí, en la iglesia, nosotros nos memorizáramos estos versículos de memoria. A nuestros hijos, hermanos, enséñenle las escrituras en sus casas. ¿Por qué? Porque es importante que los pequeños, nuestros niños, sepan desde ya quién es Cristo Jesús. Que ellos tengan una correcta cristología desde pequeños, para que cuando vayan creciendo, la iglesia siga teniendo esta doctrina sana y bíblica, y no se tergiverse. Para que las futuras generaciones sigan enseñando desde este púlpito quién es Jesucristo. Entonces, hermanos, como les dije, vamos a estar revisando estos 2 versículos que les leí, y vamos a ver 5 características del Hijo que están resumidas en 5 frases. ¿Cuáles son? Número 1, que Él constituyó heredero de todo. 2, por quien asimismo hizo el universo. 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. 4, la misma imagen de su sustancia. Y 5, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, en 3 palabras, este es el nombre del sermón. El Hijo es heredero, creador y sustentador. Nosotros más adelante, en el siguiente sermón, vamos a ver otras frases que habla el autor de Hebreos que hablan con respecto a su obra redentora y a su exaltación. Vamos con la primera frase. A quien constituyó heredero de todo. Hermanos, el Hijo, por quien Dios nos habla en estos posteriores días, es el heredero de todo. ¿Pero qué significa esto? Nosotros estamos familiarizados con la escena de una herencia, ¿cierto? Nosotros lo hemos vivido tal vez con familiares, amigos, a los cuales le ha llegado una herencia. Nosotros vemos que es muy raro que una persona que está haciendo su testamento, que está cerca de morir, deje ahí, en ese testamento, todas sus posesiones, todas sus riquezas, ¿cierto? O sus tierras a un completo extraño, ¿no? ¿Cierto que no? Por lo general, un padre le deja su bien, ¿cierto? A su hijo o a sus hijos o a sus más cercanos porque los conoce muy bien. Bueno, en el caso de Dios Padre, ¿para quién creó el universo? ¿Acaso fue para nosotros? No, no fue para nosotros. Eso sería ser arrogante, egocéntrico, como que todo gira en torno a nosotros. Pero el universo, hermano, fue creado para ser herencia del Hijo. Nosotros, los seres humanos, solo somos mayordomos de la creación. Y como siervos de la casa de nuestro Señor, comemos de su mesa. Nosotros no somos los dueños de este mundo. Dicho sea de paso, lo vemos en documentales y otros entendidos o científicos que dicen nuestro planeta, nuestro mundo, como si perteneciera a los seres humanos. No es así. El mundo, la tierra, todo lo que hay creado le pertenece al Hijo. Añadir, hermanos, que hoy, ¿sí?, por causa de Cristo, nosotros somos coherederos con Cristo, ¿cierto? Pero no somos los herederos legítimos, en sentido estricto. El único heredero es Cristo. Él, el Hijo de Dios, es el único heredero del cosmos. Entonces, ha sido el Padre en su voluntad quien ha determinado que su Hijo sea el heredero. Como les dije, Él creó el mundo por medio del Hijo y lo creó para Él. Como les digo, nuestro planeta, tu hogar, tu propia vida, tu familia, tus hijos, no te pertenecen. Le pertenece al Hijo, a Jesucristo. Aunque tú no lo quieras aceptar. Esto es algo que choca al oírlo, ¿verdad? Que algo no me pertenece. Por lo general todos queremos tener algo propio. O sea, esto lo conseguí yo con mi propio esfuerzo, trabajé todos estos años para tener esta casa, en mi casa. No, no es tu casa, es la casa de Cristo. Él te dio esa casa. La fuerza que tuviste para trabajar, ¿quién te la dio? El Hijo. Él, tu creador y sustentador.
Él es el heredero legítimo, hermanos, y por eso nosotros, al entender esto, de que el Hijo es el heredero legítimo de todo lo que existe, nos va a bajar de esa altivez, de ese orgullo, de esa arrogancia, de ese egocentrismo, que todo gira en torno a nosotros. Pero cuando vemos que el Hijo tiene, por así decirlo, todos los derechos reservados, nosotros vamos a aceptarlo como creyentes con alegría, con humildad de corazón. Vamos a comenzar no a vivir para nosotros mismos, sino que vamos a comenzar a vivir para el Hijo, para su gloria. Grabémonos esto, hermanos, vivimos o existimos no para mí mismo, sino para el Hijo. Entonces el hombre que en verdad es salvo puede decir lo siguiente: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, como dice Romanos 14. ¿Cuándo fue Jesús constituido heredero? Bueno, hay algunas propuestas. Algunos dicen que fue cuando fue designado heredero en el plan eterno de Dios, en la eternidad pasada. O algunos dicen que fue constituido heredero cuando Él vino al mundo y dijo en la gran comisión: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Bueno, cualquiera sea el caso de cuando fue hecho heredero, la Biblia lo asegura, lo atestigua, que Jesús es verdaderamente el heredero del universo. Y cuando decimos que es el heredero de todas las cosas, esto quiere decir que el Hijo no podía dejar su creación en un estado caído. Cuando algo es tuyo y ves que está mal, ¿cierto? Algo que te ha sido dado, ¿cierto? Que tú piensas que es tuyo. Ahora lo sabemos que no es nuestro, ¿cierto? Sino que le pertenece a Dios. Pero cuando vemos algo que nos ha sido dado por Dios y está mal, nosotros queremos arreglarlo, ¿cierto? Queremos cambiar aquellas cosas que están mal en nuestra vida. Bueno, así también el Hijo, al ver a su creación contaminada por el pecado de la caída, Él no dejó su creación en la maldición del pecado. Él vino al mundo y verdaderamente salvó a su heredad, salvó a su creación. Niños, los superhéroes que ustedes ven, que hemos visto en las películas, en las series, Batman, Superman, Linterna Verde, Iron Man, todos son ficticios, son falsos. No son verdaderos salvadores, pero medita esto, niño, niña. Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, es verdadero campeón y salvador, no solo del planeta Tierra, sino es el verdadero salvador del universo. Él es el campeón que ha traído restauración, que ha traído liberación del pecado, y Él, cuando regrese, niños y adultos, va a traer una nueva creación. Así que alabemos y admiremos a este supremo y legítimo heredero. Segunda frase: por quien asimismo hizo el universo. Eso es lo que dice. Como hemos visto, el universo fue creado para el Hijo, pero fue creado también por medio de Él. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Juan y Pablo en el Nuevo Testamento? Si quieren, me acompañan un momento a Juan capítulo 1, verso 3, y Colosenses 1, 16. Juan 1, 3 y Colosenses 1, 16. Dos apóstoles que nos van a estar hablando de esto. Dice Juan 1, 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Clarísimo. Ahora Pablo, Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. De forma, hermanos, clara, absoluta, categórica, los apóstoles nos enseñan y aseguran que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el creador de todo. No hay planeta, no hay galaxia, no hay átomo, célula, partícula que no haya sido diseñada por Jesucristo. En el Antiguo Testamento nosotros igual encontramos actividad creadora del Hijo, se enseña. Por ejemplo, si vamos a los Proverbios de Salomón, él representa la sabiduría como un personaje vivo, personifica la sabiduría. Y cuando él hace eso, nosotros leemos esa sabiduría hablando, nos recuerda al Señor Jesucristo. Por ejemplo, dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿No nos recuerda esto al derramamiento del espíritu en Pentecostés? Dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, no hubo quien atendiese, hablando de la sabiduría. Más adelante, esa sabiduría aparece en el momento de la creación. Escuchen lo que dice: desde la eternidad fue establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra, cuando no había abismos ni engendrada, cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fueran engendradas, cuando Él no había hecho la tierra y los campos, ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo.
cuando trazó un círculo sobre la superficie del abismo, cuando afirmó arriba los cielos, cuando la fuente del abismo se afianzaron, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto. Yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Hermanos, estos versículos han sido interpretados a lo largo de la historia de la iglesia como la persona del Hijo hablando. Él estaba ahí como arquitecto, como artífice de la creación en el comienzo. Él no fue creado, él fue el artífice de lo creado. Entonces nosotros, hermanos, cuando contemplemos la naturaleza, cuando vemos un río, cuando vemos el bosque, cuando vemos los animales tan asombrosos que Dios ha hecho, cuando vemos las plantas aromáticas, todas las hierbas, los árboles que nos dan buen fruto, hermanos, contemplemos, meditemos en que el Hijo lo hizo, nuestro Señor Jesucristo. Casi siempre nosotros pensamos en Cristo, en su obra redentora, en la cruz, pero veámoslo también como nuestro Creador, como el Creador de todo lo que vemos. Adorémosle entonces, hermanos, por su obra poderosa de sabiduría en la creación. El Hijo es el Creador de los siglos, de las edades, y por eso que es necedad rechazar, ignorar el mensaje que este Hijo ha traído, el mensaje que ha venido, el Evangelio. Él no es un mero carpintero de Nazaret, no, Él es el principio y el fin, es el primero y el último, el que estuvo vivo, pero el que está vivo, el que murió, pero el que está vivo. Él es el Hijo de Dios, no debemos descuidar su mensaje. Eso, hermanos, contradice, el que Cristo sea el creador de todo, contradice los esfuerzos ateos y humanos, ¿cierto?, por negar la creación divina. Ellos dicen que la tierra, el universo y nosotros, los seres humanos, todo fue producto del azar, de una explosión, y quizá ahí se creó todo. Pero, hermanos, no es así. Nosotros enseñamos de aquí, afirmamos firmemente que el hombre y todo lo creado es producto de un diseño inteligente, de un ser que está por encima de nuestra capacidad para comprender. Nosotros, como dice el autor, somos criaturas de un creador personal que se ha encarnado en Jesús nuestro Señor con el fin de que podamos llegar a conocerle personalmente y a servirle con amor, con inteligencia, no con irracionalidad. Muchos los acusan a los cristianos de ser irracionales, de no seguir la lógica, pero es más lógico pensar que hemos sido creados, que somos producto de un ser todopoderoso, inteligente, sabio, que nos ha hecho, no producto del azar de millones de años o de choques. Nada de eso tiene lógica. Tercera frase, el cual siendo el resplandor de su gloria. Se nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. ¿Qué significa esto? Bueno, la antigua palabra griega para resplandor es apaugasma, que habla del resplandor que brilla desde una fuente de luz. Ya nosotros sabemos, hermanos, que Dios es invisible, ¿verdad? Y algo que es invisible no se puede ver. Lo que es invisible no tiene resplandor o imagen. Eso lo tenemos claro. Entonces, ¿por qué el autor de Hebreos está diciéndonos que Él es el resplandor de su gloria? Y más adelante dice que es la misma imagen de su sustancia. Bueno, el autor de Hebreos está usando un lenguaje que va más allá, hermanos, de toda lógica para nosotros. ¿Por qué? Porque Él está tratando de enseñar misterios que escapan a nuestra comprensión humana, mortal. Hay cosas, hermanos, que no podemos comprender de este lado de la eternidad. Entonces los autores bíblicos lo han dicho en palabras, en frases, que puedan ser algo entendibles para nosotros. Lo mismo hace Pablo cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Eso es paradójico. ¿Cómo puede ser la imagen de algo que es invisible? A Dios no se le puede ver, pero sin embargo lo que los autores bíblicos quieren decirnos es que en Jesucristo Dios alcanza a tener imagen. Podemos ver a Dios en Cristo. Juan dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Hijo, o Dios, en otras traducciones, que está en el seno del Padre, Él lo reveló, o Él lo ha dado a conocer. Entonces, es el Hijo quien ha hecho visible a Dios. Ya no hablando solamente de la esfera física, como si nosotros lo viéramos con nuestros ojos, ya los apóstoles y los cristianos del primer siglo que vivieron cerca de Jesús, lo vieron físicamente, nosotros no, pero este pasaje incluye la dimensión espiritual. Nosotros podemos conocer a Dios espiritualmente por medio del Hijo. Entonces, esto es algo que ningún hombre pudo haber hecho. Ningún hombre en la historia pudo haber dicho, yo conozco perfectamente a Dios, sé cómo Él es. Eso es imposible. Solo el Hijo conoce a Dios y Él lo ha dado a conocer. Por ejemplo, Dios es luz y Él habita en luz inaccesible, dice Pablo en 1 Timoteo,
Entonces, así como ningún ser humano puede mirar la luz del sol por mucho tiempo sin dañarse la vista, así nosotros, hermanos, no podíamos mirar la gloria de Dios por mucho tiempo sin morir. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado, por nuestra condición pecadora. Por eso dice David Borg que Dios tomó las medidas necesarias en Jesucristo para filtrar esta luz de tal manera que pueda ser vista por nosotros. O sea, el Hijo es el perfecto reflejo de la luz. Él nos transmite la gloria de Dios. Es como un vitral, como este que vemos ahí atrás. Nosotros no podemos ver por mucho tiempo la luz del sol, nos hace daño, ¿cierto? Quedaríamos ciegos. Pero cuando esa luz del sol pega en un vitral, nosotros vemos la hermosa imagen que está diseñada ahí, que con la luz del sol se ve mucho más clara. Así también Cristo nos transmite esa gloria de Dios. Otro ejemplo, para que les quede claro, hermanos, es el que da el comentarista y dice: el Hijo es al Padre lo que la palabra es al pensamiento. Dice: mis pensamientos están dentro de mi cabeza, y tú no podrás leer este libro si yo me limitara a pensarlos sin ponerlos por escrito. Ya, para que puedas participar en mis pensamientos, yo debo convertirlos en palabras. Bien, pues Cristo es el verbo de Dios. Dios se hace audible en el verbo, en Cristo. Entonces, Él se hace visible, nuestro Dios, en aquel que se llamó a sí mismo la luz del mundo. Jesucristo es esa luz que nos permite ver a Dios con claridad, porque si no, Dios seguiría siendo para la humanidad alguien oscuro, alguien desconocido. Nosotros, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento que cuando Dios se presenta ante algunos santos, ante algunos profetas, ¿a quién veían ellos? ¿Al Padre? No puede ser, porque Juan dice que nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿a quién hospedó Abraham cuando se presentaron estos tres viajeros? Se dice que uno de ellos era Yahvé. También tenemos que Moisés vio a Dios de espalda. Y tenemos a Isaías viendo una visión de Dios en el capítulo 6. ¿A quién vio Isaías y esos varones? Bueno, Juan, el apóstol, nos dice que fue al Señor Jesucristo. A ellos, ellos vieron al Señor. No vieron al Padre porque es invisible. Entonces, hermanos, el Hijo que entiende verdaderamente al Padre, que tiene una relación especial, eterna con el Padre, Él lo da a conocer, lo representa fielmente. Es como la relación entre un objeto reflejado y el reflejo, ¿ya? Los dos son indivisibles, uno no puede existir sin el otro. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el espejo para vernos cómo somos, las dos cosas se complementan, ¿cierto? También, por ejemplo, es como una llama que emana resplandor, luz, ¿cierto? Ese resplandor no es ajeno al fuego, a la llama, son uno, son indivisibles. Así, el Hijo no está separado del Padre, sino que son de la misma sustancia. Cuarta frase, vamos ahora con la imagen misma de su sustancia. En el texto original, la palabra imagen se refiere al sello que usaban las personas de alto rango que llevaban un anillo que tenía cierto un símbolo, una imagen que los identificaba a ellos, de su casa, ¿cierto? De su apellido, por así decirlo. O también algunos alfareros que usaban un sello para poner en sus vasos, en sus trabajos. Entonces, la idea de este pasaje es que existe entre el Padre y el Hijo una correspondencia que es perfecta y total, así como el sello y la expresión que deja. Cuando una persona veía la carta que era enviada con el sello, no necesitaba ni siquiera que le dijeran quién la había enviado. Con solo ver el sello, la impresión ahí en la cera, ella sabía quién lo había enviado. Bueno, así también nosotros, a través de Cristo, nosotros sabemos que el Padre lo envió. El mismo Jesús lo dice: vengo a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Pero la ilustración de la cera igual queda corta. ¿Por qué? Porque la cera, donde uno pone la impresión, con el anillo, que es metálico, son de sustancias diferentes. Acá, en nuestro texto nos dice que es la misma imagen de su sustancia. Esto quiere decirnos que el Hijo es de la misma naturaleza divina que el Padre. Es Dios mismo. Jesucristo no es un mero hombre más. Es como la moneda, donde en uno de los lados está el Padre, por así decirlo, en otro el Hijo. Los dos son inseparables, no se pueden separar. Su naturaleza, su sustancia, su esencia es igual. Quien ha visto a uno, ha visto al otro. Por eso es que Jesús le dice a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Entonces agradezcamos nosotros, hermanos, por el tremendo privilegio que tenemos de conocer a Dios por medio de Jesucristo. Por ejemplo, si nos visitara el príncipe William de Inglaterra aquí en representación del rey, cuán honrados nos sentiríamos nosotros
de que una autoridad importante de este mundo compartiera aquí con nosotros. Pues bien, alguien más grande, alguien más importante que cualquier rey o príncipe de este mundo está aquí. Jesucristo el Señor, el heredero, el creador, el reflejo y la misma imagen de la sustancia de Dios Padre. Por lo tanto, sometámonos, honremos al Hijo, a su autoridad y confiemos continuamente en su persona y obra a nuestro favor. Quinta y última frase, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bueno, el Hijo no solo es el creador del universo, sino que es el sustentador del mismo. Y se nos dice que ¿cómo lo hace esto? Con la palabra de su poder. Él no necesita fuerza física para hacer eso, como por ejemplo el mito griego del titán Atlas, que fue condenado a soportar el peso del universo, del mundo, por toda la eternidad sobre sus hombros. No, Jesucristo no es así. Él solamente con decir una palabra basta. Tal es su poder. Y fue así desde el comienzo del mundo. Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y la luz sigue hoy estando presente por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Como Dios es eterno, su palabra también lo es. Su palabra no se desvaneció, no quedó ahí, sigue sustentando, hermanos, todo lo que está creado. El Hijo mantiene en constante funcionamiento todo el universo. Cuando nosotros vemos las estaciones, ¿cierto? Vemos que llega el otoño, el invierno, vemos cuando cae la nieve, cuando florecen los campos. Eso es el Hijo en acción, sustentando su creación. Él ha llevado todo, hermanos. La historia del hombre también la ha sustentado de principio a fin, llevándolo a su desenlace final. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Pablo, cuando le habla a los griegos en Atenas, en Hechos 17 le dice, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da a todo vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hermanos, esta acción de sustentar todas las cosas no debemos tampoco entenderla en un sentido pasivo, como nosotros que decimos, no, es cuando se sostiene un vaso, un libro, solamente esto, no. El Señor no está ahí, como dicen algunos, que Él creó el universo y lo dejó con leyes físicas y lo dejó ahí en modo automático, por así decirlo, como si fuera una gran máquina, apretó piloto automático y lo dejó ahí. No. Él está, hermanos, constantemente activo en la dirección de su creación. En su providencia Él está pendiente de cada aspecto que Él ha creado, incluyendo la vida nuestra. Sobre todo en la vida de sus hijos, Él está pendiente. Cuando Él dice todas las cosas, son todas las cosas, hermano. No hay nada que Dios no sustente. No hay nada que Cristo el Hijo no sustente. Cada aspecto de tu vida, si hoy por ejemplo estás aquí, sentado, oyendo la predicación del Evangelio, cantando, pudiste tener comunión con los hermanos hace un instante, todo se lo debemos al Hijo. Él ha sustentado tu vida, cada célula, órgano y sistema de tu cuerpo es preservado, sustentado por Él. Y cuando te enfermas, bueno, Él es quien lo ha permitido en su soberanía. Él te está sustentando también ahí. Y eso debiera producir en nosotros gran asombro. Como dice también el comentarista, si esta frase, este versículo estuviera en los Salmos, luego al final diría Selah, para que nosotros parásemos un momento y meditemos y reflexionemos en lo que estamos leyendo. Que el Hijo es el creador y es el sustentador de todo. Nada de lo que existe actualmente podría mantener su existencia sin el poder del Hijo. Ese es nuestro Señor. Hermanos, nuestra mente queda muy corta cuando nosotros intentamos entender el funcionamiento del universo. Grandes mentes científicas igual quedan asombrados, hermanos, aun cuando ellos son muy capos en los cálculos, en las ecuaciones, en todo eso, quedan asombrados, hermanos, por la inmensidad y la complejidad del universo. Nosotros vemos distancias inmensas entre una estrella a otra, kilómetros y kilómetros, millones y millones de kilómetros entre una y otra, los colosales tamaños de otros planetas o soles con respecto a los de nuestro sistema solar, que son gigantescos, hermanos. La Tierra parece un grano de arena en comparación a esos astros. Tenemos también que hay estrellas que se alejan cada vez más a velocidades mayores que la velocidad de la luz. Nuestro propio planeta gira a más de 1000 kilómetros por hora y nosotros no nos damos ni cuenta. Yo estaría mareado si no fuera por la gracia del Señor. Podrían, hermanos, dicen algunos, existir más de 2000 millones de galaxias y hay un planeta que fue descubierto que es 33% de diamante puro. Increíble.
Entonces hay muchos datos más así. Y si vemos más de cerca, no vamos al espacio y vamos al microcosmos, si vemos nuestras células, los átomos que componen nuestro cuerpo, hermanos, quedaríamos muy asombrados por lo complejo de su funcionamiento. Y eso nos hace decir con fuerza, reafirmar desde este púlpito, que nada pudo haber sido hecho al azar, nada pudo haber sido hecho por la explosión, ¿cierto? Y todo vino a la vida, no. Es el Hijo, lo decimos de aquí firmemente y con toda seguridad, es el Hijo quien lo creó y Él lo está sustentando hasta el fin. Esto nos lleva a exclamar como el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Hermanos, somos tan pequeños, tan débiles, pero tenemos que tener esto en cuenta en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos un Dios soberano, todopoderoso, que nos cuida, que nos sustenta en cada área de nuestra vida. No temamos ni estemos en continua ansiedad. Si Él cuida de los pajarillos, ¿no valemos nosotros mucho más que ellos? Cito a Borg finalmente. Los creyentes del primer siglo tomaban muy en serio estas enseñanzas. Ellos creían que aquel mismo Señor Jesucristo, al que habían conocido en la carne y que había caminado a su lado, ahora estaba a la diestra de Dios y había vuelto a ejercer su función de antes, la de sostener todas las cosas. Lo conocían como el Señor de todos los aspectos de su vida. Él dirigía todas sus circunstancias, conocía todo el funcionamiento de sus cuerpos y estaba en medio de todas sus relaciones y situaciones. No había ningún aspecto de su vida que Él no controlara. Creían profundamente en la providencia del Hijo. Pregunta, ¿es ese nuestro pensamiento también, iglesia? Nosotros, hermanos, debemos poseer esta alta visión y fe en el Señor Jesucristo. Debemos verlo como ese eterno Hijo de Dios que está a la diestra de la majestad de las alturas y que sustenta todas las cosas con su poderosa y eterna palabra. Fue así, hermanos, como esos creyentes del primer siglo fueron perseguidos, fueron martirizados, y ellos no negaron su fe, no negaron al Señor, no retrocedieron, porque ellos sabían que el Hijo eterno de Dios sustentaría su cuerpo, incluso si ellos llegaban a morir. Él lo levantaría de nuevo de la tumba. Y ese debe ser el pensamiento, la convicción firme que nosotros también debemos mantener, que Dios obra todo para el bien de sus hijos. Para aquellos que le aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Tengamos esa misma clase de sentir entonces. Echemos nuestras ansiedades sobre el Señor, sobre Él, porque Dios, hermano, tiene el control de todas las cosas. Tú no la tienes. A ti se te escapan cosas, a mí se me escapan cosas, pero a Él no. Él controla todo absolutamente. A Dios nadie la ha visto, pero en la medida en que poseemos la capacidad para ver a Dios en la faz de Jesucristo, hermanos, todas las dudas, las tinieblas, los miedos, el desánimo, las cosas más oscuras y secretas de nuestra vida van a ser iluminadas con el resplandor de la gloria de Dios. Ya no va a haber tiempo para el pecado, para el desánimo, para retroceder, no, porque la luz del Hijo de Dios nos va a llevar, hermanos, firmemente, seguramente a la patria celestial. Él ha dicho que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué aplicaciones prácticas nos dejan estas enseñanzas doctrinales? Hermanos, nos debe llevar a la humildad real en nuestra vida. El saber que el Hijo es heredero de todo, como les decía al comienzo, debe sepultar nuestro orgullo y la altivez que tenemos en nuestro cuerpo caído. Somos muy tentados, no porque seamos creyentes, estamos ajenos a estos pecados. Muchas veces somos muy orgullosos, muy altivos, y es necesario, hermanos, que vayamos matando el orgullo de creernos nuestros propios jefes, que nos mandamos nosotros solos, hacemos lo que nos venga en gana, malgastamos nuestros recursos en cosas que no edifican ni sirven para el reino de Dios ni para su gloria. No puede ser así, hermanos. Debemos vivir con esta mente puesta en que solo somos mayordomos de lo que tenemos. Tienes recursos, tienes un buen trabajo, un buen pasar, bueno, eso te lo ha dado el Señor, le pertenece al Señor. ¿Tienes hijos? Bueno, son del Señor, críalos para su gloria. Hermanos, siempre demos gracias a Dios por lo que tenemos, seamos responsables, sabios con las cosas que Él nos ha dado, porque Él es el heredero. Honremos a este heredero. Segunda aplicación, es el Hijo el que sustenta todas las cosas. Entonces, ¿eso qué debiera producir en nosotros? Una mayor confianza y paz. Debemos dejar al lado las ansiedades, dejar las desesperaciones que muchas veces nos roban el gozo de la salvación, que nos hacen caer en enfermedades. Bueno, ¿estás enfermo? Acude al Hijo. ¿Tienes problemas en tu trabajo? ¿Perdiste dinero? Acude al Hijo. ¿Perdiste a un ser querido? Acude al Hijo. Que nada te quite la confianza, hermano, en aquel con cuya sola palabra sostiene el vasto e inmenso universo.
Agradece, alábala a tu Señor, porque hoy tú estás aquí con vida hoy, porque vamos a poder disfrutar más adelante, si Dios permite, una comida, una comunión entre hermanos. Él te ha sustentado y lo hará por siempre. Si estás escuchando la palabra predicada, da gracias por eso. Hay otros que no lo tienen, este privilegio. No seamos independientes, no seamos autosuficientes, dependemos nosotros de nuestro Señor, el sustentador de todo. Aférrate a tu Creador, asiste a los cultos en el día del Señor. Recuerda que Él ha prometido su presencia especial aquí para sustentar también nuestros espíritus, cuando se predica la palabra, mediante la comunión de los santos. Tercera aplicación, hemos visto también que estas características que el autor de Hebreo nos da, nos hacen ver que Jesús no fue un solo hombre, que no es un mero hombre, sino que Él también es Dios, es divino. Por lo tanto, eso nos debe ayudar al momento de predicar el Evangelio a otros. Lamentablemente, muchas veces, nosotros no le hacemos justicia al Señor cuando hablamos de Él. Algunos pueden presentarlo como alguien que solamente te preserva la salud, que te sana de tus enfermedades, como solamente un mero hombre que sufrió unos momentos, pero no, debemos presentarlo como aquel Dios hombre, aquel que estuvo dispuesto a venir a este mundo, a tomar forma humana, a hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, soportando una agonía inmensa, hermanos, siendo su cabeza traspasada por esa corona de espinas, siendo sus manos horadadas por esos clavos en esa cruz romana, vertiendo su sangre hasta la última gota por amor de pecadores miserables. Debemos presentarlo como este poderoso Hijo, heredero, creador y sustentador. Él bien pudo haber bajado de la cruz, pero Él sabía lo que había venido a hacer. Él vino a rescatar lo que se había perdido, lo que estaba enfermo, lo que estaba muerto, lo que estaba en estado miserable. Él vino a salvar a estos pecadores, a nosotros, hermanos. Debemos presentarlo con orgullo, debemos presentarlo, hermanos, con gloria, no como un perdedor, no como alguien que sufrió de repente el plan de los judíos, ¿cierto?, de los fariseos. No, debemos presentarlo como aquel que sostiene el mundo, aquel que sustenta el universo, que sostiene nuestras vidas. Hermanos, mas si hay alguien aquí que aún no es salvo, que no ha creído en el mensaje del Hijo, tristemente tú no tienes esperanza en estos momentos. Nosotros hemos hablado primeramente para creyentes que ya han puesto su fe en Cristo, pero ahora el mensaje también es para ti, que no has creído, vives en la más profunda miseria, en la oscuridad. A pesar de que puedas decir, no, yo tengo todo lo que necesito, tengo un gran trabajo, como bien, no me enfermo, tengo grandes amigos. Bueno, estás en una cárcel que por dentro es cómoda, confortable, pero que a fin de cuentas, cuando llegue la hora del juicio, esas cosas que hoy te alegran, que te sustentan, que tu vida, se van a desvanecer. Todo lo vas a perder y vas a ir al infierno eterno, porque has estado escogiendo los bienes perecederos de este mundo, pero has estado despreciando el bien eterno de la salvación de tus pecados en Jesucristo. Solo en Él, solo en Cristo, hay verdadera vida y paz. Solo Él puede disipar las tinieblas que están en tu vida, porque Él es la luz del mundo. Aunque no quieras aceptarlo, Él es tu Creador, Él es tu Señor, es el heredero de todo y vas a tener que dar cuenta. Tu vida no te pertenece. Por eso el llamado para ti es arrepentirte de tus pecados, con los cuales has estado rebelándote contra tu Creador, les has estado ofendiendo, y confía en Él de corazón. Confía en Él de corazón. Dios extiende su misericordia y su gracia para todos aquellos que con sinceridad de corazón se acercan a Él por medio de Jesucristo. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Demos gracias y alabemos a este heredero, creador y sustentador del mundo. Amén, hermanos, oremos. Padre Celestial, le damos gracias y le honramos por el maravilloso regalo de la salvación en Cristo Jesús. Nosotros confesamos a viva voz de que no merecíamos nada más que el castigo del infierno y que todo el peso del pecado, de su ira, también cayera sobre nosotros. Te damos las gracias, Padre Eterno, por enviar a su Hijo en el cumplimiento del tiempo y traernos salvación a nosotros. Qué gran privilegio el hoy estar escuchando su palabra y saber que este mismo Hijo que creó todas las cosas también nos está sustentando día tras día.
A veces no nos damos cuenta, Señor, y somos mezquinos en dar gracias. En nuestras oraciones solo pedimos. Señor, ayúdanos a tener un corazón con mucha gratitud hacia usted por lo que ha hecho por nosotros. Ayúdenos, Señor, para poder predicar de su Hijo al mundo de una forma correcta, a presentar, Señor, nuestros propios cuerpos, nuestras pertenencias, todo lo que tenemos para su gloria y para su honra. Señor, ayúdanos para que esta palabra cale lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, y podamos honrar al Hijo, como dice el Salmo 2, para que no se enoje. Señor, ayúdenos, por favor, para seguir su voluntad, para seguir este camino, para no retroceder, para no mirar atrás, para no seguir las falsas enseñanzas y seguir siempre fielmente a Cristo, Señor, hasta el fin. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.